Se debe definir en la política del Estado de que el sector agropecuario sea realmente considerado como un elemento relevante de la ecuación del desarrollo económico en la magnitud de su potencial, con resultados comparables a los que se han venido logrando en el sector agropecuario en Brasil en las últimas décadas. Es necesario en la práctica separar claramente, por un lado, las funciones de promoción del desarrollo económico e inversión en infraestructura de las de inducción al desarrollo de las condiciones de vida de la sociedad que vive en ambientes rurales. Tú lo sabes muy bien cuando estuviste en la Secretaría de Desarrollo Rural, la competencia que siempre ha existido entre Zagarpa con los recursos, con la Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que al pan, pan y al vino, vino. Esto es con el propósito de concentrar la energía de la Zagarpa sobre el tema de la productividad y la competitividad, y que los temas de asistencia social los trate y los atienda la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí puedo afirmar lo que mucha gente lo piensa, lo dice, pero no se lo dice a las personas que se los debe decir. Que lo que ha faltado muchas veces es la voluntad y la disciplina en ejercer la política de Estado por parte del Ejecutivo Federal y de sus secretarios. ¿Cuántas veces nos encontramos con funcionarios en todos los niveles de gobierno y en todas las áreas atendiendo solo proyectos políticos de grupo o personales, sin tener una mínima idea de la importancia y el compromiso de su función integral al uso, al manejo y a la conservación del agua? En este tema siempre se busca la seguridad en el recurso mismo. En el Valle de Mexicali se debe incentivar la tecnificación y superar las prácticas corruptas en el manejo y suministro del agua. En la zona costa debemos de buscar las soluciones para garantizar el abasto en tres grandes rubros: perforaciones profundas, retención de aguas y el uso del agua al mar. Tenemos el mar enfrente y lo estamos desaprovechando. Con el buen manejo del recurso y aplicando la ley, se podrá incrementar la capacidad instalada del sector. Todos los agricultores de San Quintín le podemos decir al grupo que si nos dan agua, crearemos siempre más empleos. Agua, medio ambiente, trabajar en conjunto, la ley de seguro social, empújenla, Kiko, empújenla, Gastón, infraestructura, agricultura con salud pública. Y termino, no sé si ya me pasaste, y si no, pues te los debo, ya te pasé. Bueno, no lo sé. Termino con tres preguntas, un regalo, un favor y una oferta, en ese orden. Las tres preguntas que te quiero hacer, y son preguntas consensadas con el grupo, me tocó ponerme el monito, entonces yo las diré. ¿Por qué este sector debería votar por ti? 2. ¿Quién encabeza tu equipo de asesores en el tema agropecuario? 3. ¿A qué te comprometes con nosotros este 3 de abril del 2002? Uno de mis colaboradores más cercanos en la SED fue quien dirigió el Colegio de la Frontera Norte, así que conoce muy bien el sector y las necesidades y me está ayudando en mi equipo de trabajo, y me gustaría mucho ver cómo podemos fortalecer los sistemas de comercialización dentro y fuera de México. Y por supuesto el tema de la sequía, y aquí tengo algunas propuestas muy rápido que les quisiera yo compartir y que tienen que ver fundamentalmente con el tema del agua. Yo sé que la tierra no es el problema es el agua. Y actualmente sé que trabajan con el gobierno del estado en la introducción de un acueducto de Tijuana al Valle de Guadalupe con aguas tratadas. Creo que incluso tendríamos que explorar e incluir a Ensenada. Hay que tener acuerdos políticos para que esto sea posible, pero me parece que esto debería de suceder. Y Joaquín, agradecer también mucho lo que me has expuesto. Me imagino, nunca he tenido el privilegio de recorrer
el Valle de Guadalupe. Es uno de los pendientes que tengo y lo quiero hacer pronto, porque he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, algunos museos del vino en otros lugares, ver el orgullo, ver el proceso, tener esta comprensión que es tan importante. Y sé también que hay una demanda sobre el IEPS en el tema del vino. Y quiero decir que estoy en la mejor disposición de que dialoguemos, de que convoquemos a la Secretaría de Hacienda y de que revisemos qué podemos hacer sobre este impuesto. Es una de las industrias más prósperas, que más beneficio le da a esta región y a México. Y déjenme decir algo muy importante. No solamente hay un beneficio económico, hay también un México que se prestigia. Hoy necesitamos volver a hablar bien de México y que el mundo hable mejor de México. No estoy minimizando ningún problema de seguridad, no estoy minimizando no estoy tratando de desconocer absolutamente nada. Pero sí creo que tenemos que hablar de lo que México también es. México también es turismo, México también es Ensenada, México también son los viñedos, México también es todo un esfuerzo de pesca y de cultivo. México es inversión, México es riesgo, México es audacia, México es cultura, México es espíritu emprendedor y es talento. México somos riesgo y somos una gran nación. Y creo que hay que destacar la grandeza que sí tenemos los mexicanos para que el mundo nos vea con la misma dignidad y con el mismo orgullo. Ustedes han hecho peticiones muy concretas, pero las hacen después de haber transformado lo que podía ser un desierto en un vergel. Hoy los escucho a ustedes en Ensenada, he escuchado al sector empresarial en Mexicali, lo he escuchado también en Tijuana y debo reconocer que por lo general, no obstante la buena voluntad política, suele haber una gran incomprensión de lo que vive esta región del país desde el centro del país. Es muy difícil que alguien que no ha vivido en esta región pueda comprender cómo se vive, pueda entender el curso de la moneda, por ejemplo, de los dólares, cómo se dan, y pueda entender la lógica de esta región del país. Yo he tomado la decisión de abrir un área especial en la Secretaría de Economía. Se las quiero proponer y me gustaría que lo dialogáramos después con mucho más calma y en un grupo de trabajo, y que en esta Secretaría de Economía tengamos un área especial para la zona fronteriza del país y que esté encabezada por una o uno de ustedes que sí conoce cómo se vive en Baja California, que sí conoce el clima de Ensenada, los viñedos, lo que sucede en el mar, lo que sucede en los campos. Me parece que si no tenemos a uno de ustedes encabezando las decisiones de política pública, por muy buena voluntad que tengamos, porque no creo que sea un problema de falta de voluntad política, es casi imposible tener un buen diseño de política pública a muchísimos kilómetros de distancia y en realidades totalmente diferentes. Así que para mí el crecimiento de la economía se tiene que dar en el mercado interno, que ese 30% del mercado nacional se multiplique. A mí me da mucho gusto y yo felicito esta iniciativa del gobernador de querer impulsar de esta manera la industria vitivinícola en Baja California, que por cierto les debo decir estamos orgullosos los mexicanos. Tal vez ustedes no se puedan dar cuenta dónde están, pero me ha tocado ver en muchas regiones del país cuando ya se abre una carta de vinos que muchísimos decimos un vino mexicano, ¿no? Y un vino de Baja California. Y la verdad es que estamos sorprendidos con la variedad y con la cantidad y con los sabores y con los aromas, y me parece que hay que hacer todo el esfuerzo en este sentido. Así que este mercado interno para mí es la base fundamental para que la economía vuelva a crecer. ¿Por qué quiero ser presidenta de México? Quiero ser presidenta de México porque conozco muy bien mi país. Tal vez a diferencia de otros candidatos, yo he caminado México muchas veces. No es la primera vez que camino México. He estado en Baja California, ya perdí el número de ocasiones en que la he visitado,
y he trabajado al lado de los ciudadanos. Conozco a México desde la agenda social y desde la agenda educativa. Conozco a México desde la sociedad civil, porque de ahí vengo, de la sociedad civil. Cuando estaban las devaluaciones, las inflaciones, la pérdida de patrimonio y de ahorros, decidí que estar en los organismos intermedios no alcanzaba y tenía que venir a la política. Carlos Medina me invitó en el 97. Era un revuelo y una inspiración democrática después de lo que Ernesto Rufo había logrado en Baja California. Y debo de decir que la primera vez que me invitó Carlos Medina, yo tenía muchas ganas, pero cuando lo consulté con Sergio, mi esposo, me dijo: en esta sí no te acompaño, porque la política no es para gente decente. Y ahí aprendí 2 lecciones: que a la política le urge gente decente, y la segunda lección que aprendí es que nunca más volví a pedir permiso, porque la única vez que pedí me fue muy mal. Así de que llegué al mundo de la política y hoy les puedo decir absolutamente convencida que una de las razones por las cuales quiero ser presidenta es para construir un gobierno diferente, un gobierno ciudadano, un gobierno donde ustedes tengan el poder en las urnas de la reelección de senadores, de diputados, de alcaldes, un gobierno donde ustedes tengan contraloría social, un gobierno donde no se resuelva todo desde la federación, sino regionalmente tengan instancias cercanas que les resuelvan de manera no solamente con mayor prontitud, sino con la comprensión de los problemas que están enfrentando. Un gobierno que tenga contrapesos, un gobierno que tenga un SAR anticorrupción y un SAR antidrogas también, y que los dos sean ciudadanos. Un gobierno con características diferentes. Un gobierno donde se aprueben las reformas junto con el Congreso y hagamos un trabajo conjunto. Y para eso estoy proponiendo un gobierno diferente. Estoy proponiendo por vez primera en México un gobierno de coalición. Un gobierno con los mejores ciudadanos. Un gobierno con las mejores mujeres y los mejores hombres. Muchos serán de mi partido, pero algunos otros serán que no estén siendo parte de un partido político, pero que conozcan las agendas sobre las cuales van a decidir y que evidentemente no tengan una curva de aprendizaje que le cueste enormemente a un país como México. Y sobre todo un gobierno de coalición que tenga propósitos y rumbo muy claro y que eso nos permita construir una agenda legislativa en el Congreso. Para eso quiero ser presidenta de México, para lograr un país diferente, para hacer del siglo XXI el mejor siglo de nuestra historia, para seguir ampliando las libertades de los mexicanos. Aquí en Baja California se diseñó la credencial de elector y eso cambió la vida de todo el país. Aquí en Baja California se abrió la libertad de expresión y eso cambió la vida de todo el país. Y hoy somos un país más libre del que éramos hace 15 o 20 años y todavía tenemos pendientes muchas libertades en la vida del país. Por lo tanto, me parece que esa tarea está inconclusa y la quiero hacer para sus hijos y también para mis hijos. Y la quiero hacer para ustedes y también para quienes estamos aquí. Como me diría Rufo, voy a cumplir 60 años y no quiero cumplir 60 años en un país con regresión autoritaria y con un país que en lugar de mirar hacia el frente, regrese a mirar al pasado. No quiero un país endeudado, no quiero un país con autoritarismo, quiero un país libre. Mi causa es la libertad. Cuando alguien está educado, se vuelve libre. Cuando alguien tiene un ingreso, se vuelve libre. Las mujeres lo sabemos muy bien, porque hasta hace pocos años empezamos a ser más libres cuando tenemos un ingreso y podemos decidir sobre de él. Cuando alguien tiene un desarrollo sustentable, se vuelve mucho más libre. Es decir, un país próspero es un país mucho más libre. Cuando tiene seguridad, se vuelve más libre también. Eso es lo que yo pretendo para México. Y quisiera responder de manera mucho más puntual a lo que se me ha comentado. Primero, el tema de la Zagarpa. El diseño institucional, me gustaría ver si podemos trabajar juntos y ver qué parte podría tenerse de Sol con mucho más eficiencia y eficacia. Por su parte, por otro lado, el tema de la ejecución federal, sí me parece que requerimos
una mucho mayor cercanía a lo que ustedes están viviendo. Habría que ver si el mejor mecanismo es tener un área especializada en la frontera. Me han pedido una zona económica fronteriza en la que creo totalmente, pero eso requiere que se encabece por quienes están aquí en la frontera. Experiencia, evaluación, estoy totalmente de acuerdo y tengo toda la disposición de que podamos revisar el seguro social, de tal suerte que salvaguarde los derechos de los trabajadores, pero que genere incentivos de inversión y de mayor creación de empleo. También hay otras propuestas en materia de la COFEPRIS, los reglamentos. Creo que tenemos que hacer reglas mucho más amigables, y no solamente en el sector de ustedes, lo tenemos que hacer, por ejemplo, también en la infraestructura. La reforma política no puedo más que coincidir, por eso quiero un gobierno diferente. Creo que es ilusorio pensar que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener un resultado diferente. En México muchas cosas han cambiado, pero no ha cambiado el sistema político al mismo ritmo que muchos otros aspectos han cambiado en la vida del país. ¿Por qué votar este sector por mí? Porque mi único interés y mi único compromiso es con ustedes, los ciudadanos. Yo he llegado hasta aquí con ustedes, por trabajo y por esfuerzo. No tengo complicidades con nadie, no tengo compromisos ni favores que pagarle a nadie. Me siento absolutamente libre para ser una presidenta con fuerza y con decisión, y lo voy a hacer. Y mi único compromiso y alianza se llaman los ciudadanos.